Número 10. El Arca de la Alianza. En una remota iglesia etíope en la región norteña de Tigray, 800 personas fueron asesinadas tratando de evitar que asaltantes de la vida real robaran el Arca de la Alianza. Según las leyendas, el arca es un cofre místico hecho de madera maciza y chapado en oro que contiene múltiples reliquias religiosas. Se dice que el arca contiene los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, junto con la vara de Aarón y una pequeña cantidad de maná. Si no estás seguro de qué es el maná, es con lo que supuestamente Dios alimentó a los israelitas mientras vagaban por el desierto durante 40 años. Se dice que esta sustancia mágica se encuentra en un pequeño recipiente dentro del arca. Todos los registros históricos del arca son, en el mejor de los casos, dudosos. Nadie ha sido capaz de probar que se trataba de un artefacto histórico real. Sin embargo, la historia es que se llevó a cabo en el Templo de Salomón hasta que la ciudad de Jerusalén fue atacada por los babilonios en el año 586 a.C. Fue el rey Nabucodonosor II quien ordenó el brutal ataque y quien supuestamente robó el arca y se la llevó a Babilonia. Nadie ha sido capaz de encontrarla desde entonces. Algunos creen que el arca fue robada por los caballeros templarios siglos después. Otros piensan que está escondida debajo del piso de una catedral francesa. Otros dicen que está escondida en la tumba de Alejandro Magno, que tampoco se ha encontrado nunca. Y luego están los etíopes. La iglesia ortodoxa etíope dice que el arca está en Etiopía ahora mismo. Tal vez se guarda en la iglesia de Santa María de Sión, en la antigua ciudad de Aksum, una vez sede del reino aksumita y la reina de Saba. Cuenta la leyenda que el arca fue traída a Etiopía por el rey Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Esto presuntamente sucedió en el siglo X a.C., 5 siglos antes de que los babilonios atacaran Jerusalén. El arca se mantuvo entonces en Etiopía, escondida de todos los demás, y ha permanecido allí desde ese tiempo. Se guarda en una capilla prohibida en la iglesia, donde solo su guardián y ciertos monjes vírgenes pueden verla. Durante la agitación política de Etiopía de 2021, los ladrones intentaron robar el arca. Cuando los lugareños escucharon los disparos, se apresuraron a proteger lo que creían que era la reliquia más sagrada de la tierra. 800 personas fueron masacradas protegiendo el Arca de la Alianza, que muchos historiadores dicen que no es más que una réplica barata. Esto no fue algo histórico que sucedió en las cruzadas, fue hace 2 años. ¿Crees que el Arca de la Alianza todavía está por ahí o crees que fue destruida? Déjame saberlo en los comentarios a continuación, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia de Lo Puedes Creer, seguir disfrutando de nuestros videos y así ver más videos sobre misterios sin resolver. Número 9. Momias sudamericanas. Los primitivos cazadores-recolectores de América del Sur comenzaron a momificar a sus muertos hace aproximadamente 7000 años. Esto fue casi 3000 años antes de que los egipcios comenzaran a practicar lo mismo. Fue el chinchorro quien probablemente inició la moda de la momificación. Vivieron en el desierto de Atacama, en Chile, 6500 años antes de la caída del Imperio Inca. Los científicos siempre se han preguntado por qué los chinchorro comenzaron a conservar sus cadáveres. Parece absurdo que los cazadores nómadas de repente comenzaran a preservar ritualmente los cadáveres de sus amigos. Los estudios han demostrado cómo lo hicieron, y fue espantoso, pero sorprendentemente sofisticado. Se quitaba la piel para secarla, se sacaban los órganos y se llenaba el cuerpo con plantas secas y palos. Luego, la piel se volvía a unir quirúrgicamente al cuerpo, se pintaba el cuerpo de negro o rojo y se vestía con una peluca negra. El rostro del difunto era moldeado con arcilla y finalmente eran enterrados en el desierto. Según Pablo Marquet, ecólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, este tipo de ritual funerario aparecía típicamente en poblaciones sedentarias. Lo que eso significa es que fue solo cuando grandes grupos se juntaron en ciudades estables que comenzaron a idear este tipo de rituales. Pero los chinchorro eran nómadas. Por lo general, vivían en grupos móviles de no más de 100 individuos. Para resolver el problema, un equipo de científicos utilizó las matemáticas. Calcularon que cada grupo de chinchorro producía unos 400 cadáveres por siglo. Por lo general, enterraban sus cadáveres en el desierto seco. Si se asentaron aquí por primera vez hace 10.000 años, cuando comenzaron la momificación, habría miles de cuerpos apilados y preservados en la arena.
momificados por el clima naturalmente seco. El equipo cree que las momias se convirtieron en una parte normal del paisaje de los Chinchorro. Estaban constantemente expuestos a momias naturales debido a las tumbas poco profundas y al desierto, y tal vez de ahí se convirtió en un ritual complejo. El próximo gran misterio es tratar de descubrir cómo viajó el arte de la momificación desde los desiertos de América del Sur hasta el antiguo Egipto. Número 8. El disco de Paistos. El disco de Paistos es uno de los descubrimientos arqueológicos más extraños de todos los tiempos. Los expertos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo se hizo, para qué se usó o de dónde vino. El descubrimiento del disco data de 1908. Fue encontrado a 64 kilómetros de Heraclión, en la isla de Creta, en Grecia. Esta isla ha estado habitada desde el año 4000 a.C., tal vez incluso antes. Era el reino de los minoicos, el hogar del Minotaurio cretense y la sede del rey Midas. El disco fue encontrado en las ruinas de un antiguo palacio de 1900 a.C. La razón por la que es tan fascinante es que el disco es un plato de arcilla cocida del tamaño de un frisbee, completamente cubierto de extrañas ilustraciones. Hay 242 imágenes que solo pueden describirse como jeroglíficas. Se pueden clasificar en 45 símbolos diferentes con muchos de los caracteres separados por guiones y puntos. Algunas de las imágenes incluyen animales y personas, formas abstractas y algunas que parecen runas nórdicas. No hay debate sobre qué es el artefacto. Es un disco con algunas imágenes extrañas estampadas en él. La controversia gira en torno a cómo se hizo y por qué. Parece que antes de ser horneado se estampaba con sellos de metal o sellos antiguos, lo que lo convertiría en el objeto más antiguo de su tipo, hecho con lo que eran esencialmente cortadoras de galletas. Pasarían otros 2000 años antes de que se volviera a utilizar una técnica de producción de este tipo. Luego está el tratar de decodificar los símbolos. Expertos de todos los campos académicos imaginables han intentado sin éxito traducir el disco de Paistos. Los eruditos creían que podría ser el sistema de escritura minoico lineal A, micénico lineal B, jeroglíficos de Anatolia y Egipto, lenguas semíticas e incluso indoeuropeas. Más comúnmente se ha comparado con los dialectos griegos antiguos, pero hasta ahora no hubo suerte. Los símbolos del disco siguen siendo un misterio, así que si quieres, asegúrate de probarlo. Número 7. Las leyendas de Fort Mountain. En el extremo sur de las montañas Apalaches hay un lugar llamado Fort Mountain. Parece bastante común, solo otra colina ondulada de los Apalaches con árboles que se aferran a sus costados. Pero en la parte superior hay una formación de piedra de 270 metros de largo. La montaña recibe su nombre de las ruinas de lo que parece ser una fortaleza construida hace siglos en su cima. La pared de roca zigzagueante tiene casi 3.6 metros de espesor y se eleva a 2.1 metros de altura en algunos lugares. A lo largo del muro hay pozos, túmulos funerarios, portales de piedra, ruinas de anillos misteriosos y otras rarezas. Los investigadores creen que el muro y los monumentos que lo acompañan se construyeron alrededor del año 400. De hecho, eso nunca ha sido verificado por ningún método científico. El misterio del Fort Mountain es tan intrigante como cualquier misterio del antiguo Egipto. Nadie sabe quién construyó el lugar ni por qué. Sabemos que los primeros visitantes de los Apalaches quedaron fascinados con la fortaleza. Hubo rumores de que fue construido por Hernando de Soto para defenderse de los indios Creek en 1540, pero eso no podía ser cierto, ya que Hernando de Soto estuvo en el área solo por unas 2 semanas. Hay otras leyendas, cada una más extraña que la anterior. Los Cherokee creían que las ruinas fueron construidas por la gente de Ojos de Luna que vivía en la parte baja de los Apalaches. Cuando los Cherokee ingresaron al área en el siglo XVIII, se encontraron con un grupo étnico misterioso al que llamaron Ojos de Luna, porque no podían ver bien durante el día. Estos eran humanos nocturnos que preferían pelear de noche. Posiblemente eran pequeños como enanos, tenían barbas espesas y piel extremadamente pálida. Algunos historiadores han sugerido que eran albinos y tal vez los ancestros antiguos del pueblo Cuna de Panamá, que tienen una alta tasa de albinismo. Las personas de Ojo de Luna fueron expulsadas de la región por los Cherokee y nunca más se les volvió a ver. La fortaleza fue presuntamente su creación. Otra leyenda sugiere que el fuerte fue construido por un príncipe galés que llegó a Alabama en 1170 y luego construyó un castillo en los Apalaches. Número 6. Jesús y los Caballeros Templarios.
Uno de los grandes misterios históricos involucra a Jesucristo y María Magdalena. Si bien la Iglesia es inamovible en su creencia de que María Magdalena no tuvo una relación romántica con Cristo, no todos están tan convencidos. Muchos creen que Jesús y María Magdalena estaban casados y tenían hijos. Incluso se han descubierto algunos documentos religiosos que sugieren algo similar, pero estos documentos han sido refutados por la Iglesia o simplemente ignorados. Pero si María y Jesús procrearon, ¿no significaría eso que alguien vivo en este momento es descendiente directo de Cristo? En 1945 se descubrieron textos de 2000 años de antigüedad en el pueblo egipcio de Nag Hammadi. Estos textos eran los evangelios de la vida de Jesús, pero no eran como los evangelios del Nuevo Testamento. Estos entraron en detalles más serios sobre la vida de Cristo en la tierra e hicieron sugerencias flagrantes de que Jesús y María eran un elemento. Ella no era insignificante, sino más bien la más importante de todos los discípulos. De hecho, se cree que no se convirtió en prostituta a los ojos de la Iglesia antes de que la Iglesia lo dijera en el siglo VI. Se rumora que Jesús y María eran de conocimiento común en los primeros días del cristianismo. También se cree que la Iglesia Católica Romana ha estado tratando de destruir el linaje de Jesucristo durante siglos, mientras silenciaba a cualquiera que lo supiera. Algunos creen que los caballeros templarios no solo sabían sobre el linaje, sino que también estaban tratando activamente de protegerlo. Por eso a principios del siglo XII, la Iglesia Católica los acusó de herejía, disolvió a los caballeros y quemó vivos a muchos de ellos. ¿Crees que la relación de María y Jesús fue real? Cuéntanos en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 5. El sombrero dorado. El sombrero dorado de Schifferstadt fue descubierto en un campo vacío cerca de la ciudad del mismo nombre en Alemania en 1835. Es una de las piezas de protección para la cabeza más inusuales jamás descubiertas y parece un sombrero de copa prehistórico hecho de oro macizo. Fue construido en la Edad del Bronce alrededor del 1400 a.C. No es oro macizo, sino que está envuelto en una lámina de oro. Los investigadores creen que se usó para decorar el tocado de alguien. Ni siquiera es el único que se ha encontrado. Hay otros 3 sombreros dorados de la Edad de Bronce europea, cada uno de ellos igual de extraño. El sombrero de oro de Schifferstadt es el más antiguo de todos y el mejor conservado. Hace 3500 años, esta era una excelente pieza de artesanía. El sombrero se fabricó con un exoesqueleto de alambre de cobre para mayor estabilidad y mide aproximadamente 30 centímetros de altura. Probablemente no se usó directamente en la cabeza, sino que se colocó como una corona encima de otra cosa parecida a un sombrero. Nadie lo sabe con certeza. Los investigadores creen que el alto sombrero dorado sirvió como una insignia religiosa, posiblemente usada por un sacerdote de un culto solar desconocido. Durante la Edad del Bronce europea, las religiones complejas se extendieron a todos los rincones de la civilización. La mayoría de estas religiones se centraron en el culto al sol. Esto es cierto para la cultura egipcia, la inca, la azteca, las civilizaciones más antiguas de Mesopotamia. Todas amaban al sol, pero todas lo adoraban de manera diferente. En esta parte particular de Alemania, parece que los sacerdotes del sol usaban altos sombreros dorados como parte de su adoración. Número 4. Un misterio romano. Recientemente se encontró un par de monedas de plata en una isla deshabitada en el mar Báltico. La isla es famosa por atraer naufragios a lo largo de los siglos. Nadie entiende cómo llegaron las monedas a este extraño destino, principalmente porque fueron acuñadas en el Imperio Romano hace 2000 años. Podrían haber sido dejados por comerciantes nórdicos. Es posible que se hayan lavado de un naufragio, o podrían haber sido arrojadas por romanos curiosos durante un viaje desconocido. Los investigadores todavía están tratando de averiguar qué pasó aquí en el mundo. Johan Romby, de la Universidad de Southampton en Estocolmo, fue uno de los miembros del equipo que encontró las monedas en marzo de 2023. El equipo estaba recorriendo la playa en busca de tesoros perdidos en la isla de Gotska Sandon con detectores de metales. Nadie esperaba realmente encontrar un tesoro perdido, tal vez algunos artefactos, pero no un tesoro real. Descubrir las monedas de plata romanas dejó boquiabiertos a todos. Estos son denarios de plata acuñados durante el reinado de 2 emperadores muy famosos. Uno fue acuñado durante el gobierno del emperador Trajano entre el 98 y el 117. El otro fue acuñado un poco más tarde, durante el gobierno del emperador Antonino Pío entre el 138 y el 161. ¿Cuánto valía un denario de
plata en el siglo I, se trataba de la paga de un solo día para un trabajador. Esta era la moneda estándar de la antigua Roma y la palabra literal para dinero, tanto en español como en italiano. Las palabras dinero y denaro provienen de los denarios del Imperio Romano. ¿Pero cómo llegaron las monedas a la isla? Esa es la verdadera pregunta aquí. Johann Romby dice que las monedas romanas permanecieron en circulación mucho después de que se acuñaron y nunca perdieron valor. Debido a que estaban hechos de plata, nunca valían realmente como el papel moneda si bajaba de valor. Esto significa que no eran necesariamente de alguien que vivió durante el Imperio Romano. Debido a que las aguas alrededor de la isla son notoriamente peligrosas, un naufragio es la teoría principal en este momento. Es posible que un barco se haya hundido y las corrientes cambiantes trajeron las monedas romanas a la orilla. Número 3. La búsqueda del conocimiento de Roger Bacon. Roger Bacon fue un hombre misterioso que vivió en el siglo XIII. Fue un erudito que contribuyó tanto como pudo a los campos de la ciencia, la filosofía y la teología. ¿Y qué obtuvo Roger Bacon por sus esfuerzos? Nada más que dolor. Roger nació en Somerset, Inglaterra, alrededor del 1210. No sabemos mucho sobre su vida temprana, solo que su familia era rica y que estudió en la Universidad de Oxford. Eventualmente se convertiría en uno de los maestros de Oxford, dando conferencias a los estudiantes sobre Aristóteles. Se mudó a la Universidad de París, dio clases de aritmética y gramática e hizo grandes avances en astronomía y música. Hasta alrededor del 1251, Roger Bacon se mudó entre Inglaterra y Francia mientras estudiaba sin descanso. Se convirtió en fraile de la Orden Franciscana en 1256. Esto era bastante común para cualquier persona con muchos estudios en su haber. No había exactamente institutos científicos privados, así que tenías que unirte a la iglesia. Pero mientras Roger era franciscano, se metió en muchos problemas. La iglesia pensó que era demasiado inteligente para su propio bien y lo obligó a realizar trabajos de baja categoría para que no tuviera suficiente tiempo para estudiar o pensar. En 1266, el Papa Clemente IV encargó a Roger que le entregara parte de su trabajo científico. Clemente era notoriamente abierto de mente cuando se trataba del conocimiento científico. Roger se puso a trabajar escribiendo aproximadamente 1.000.000 de palabras en menos de un año. Produjo algunas de las obras más épicas sobre filosofía jamás escritas. Pero luego el Papa Clemente murió en 1268 y Roger no tenía patrocinador. Lo que le sucedió después es en gran parte un misterio. Los eruditos modernos piensan que Roger fue encarcelado debido a su personalidad combativa y sus estudios científicos que desafiaban a la iglesia. Se cree que murió alrededor de 1294, por lo que no existen registros históricos confiables sobre su muerte. El trabajo de Roger sobrevivió mucho después de su partida. Una de las razones por la que asustó a la iglesia fue lo inteligente que era. Se le ocurrieron las primeras descripciones de la pólvora. Hizo avances en la óptica que allanaron el camino para los anteojos y el telescopio. También hizo estimaciones sobre los tamaños de los cuerpos celestes, lo cual fue un gran problema. Fue uno de los verdaderos genios del mundo antiguo, pero nunca recibió mucho crédito por nada en esos días. ¿Alguna vez habías oído hablar de Roger Bacon antes de este video? Déjame saber en los comentarios y presiona suscribirse mientras lo haces. Número 2. El Menhir de Kerloas. El Menhir de Kerloas es el monumento de piedra antiguo más alto que aún se mantiene en su posición original, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Está parado en un grupo de árboles justo al lado de algunos campos donde pastan las vacas, luciendo totalmente sin importancia y aburrido. Está en un lugar tan extraño y recibe tan poca atención que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe el monumento. Sin embargo, es más impresionante que muchas estructuras antiguas con una altura de más de 9 metros en una colina alta. Esto permite que sea visto por viajeros a kilómetros de distancia. Se desconoce el origen histórico del Menhir de Kerloas. Recibió gran atención en el siglo XVIII por parte de los franceses locales. Apareció en muchas obras de arte, fue descrito por poetas y escritores, pero finalmente pasó de moda. Su historia, mucho más antigua, se remonta a tiempos inmemoriales. El Menhir tiene claramente miles de años, pero no tenemos una fecha exacta. Una estimación aproximada es que fue erigido 4.000 años antes de hoy. El monumento pesa unas imposibles 150 toneladas. Fue tallado en un solo trozo de granito pórfido y probablemente tuvo que ser transportado aproximadamente a 1 milla de donde se extrajo. Como puedes imaginar, esto habría sido muy duro para los constructores del momento. El enorme monumento pudo haber sido una especie de poste indicador, un punto de navegación para ayudar a los viajeros a saber dónde estaban.
podría haber sido utilizado en extrañas ceremonias de culto. Puede haber sido una lápida para algún rey desconocido. Realmente no está claro. La piedra gigante también puede haber tenido algo que ver con la fertilidad. Era una tradición popular hasta el siglo XIX que las recién casadas llevaran a sus maridos a la piedra y se la hicieran besar. También frotaron sus ombligos contra el pilar pensando que les daría una mejor oportunidad de tener un niño en lugar de una niña. Alrededor del pilar está pulido y desgastado a la altura exacta del cinturón por las personas que se frotan sobre él. Número 1. El rey Salomón y la reina de Saba. Durante más de una década, algunos de los arqueólogos más inteligentes del mundo se han esforzado por descifrar una antigua inscripción que se encuentra en un frasco roto. La jarra y su mensaje datan del reinado del rey Salomón en Israel durante el siglo X a.C. Fue encontrada enterrada con otros fragmentos de jarras durante una excavación en Jerusalén en 2012. Después de tanto tiempo luchando por descifrar la inscripción, los investigadores finalmente la descifraron. Los científicos publicaron sus hallazgos en el Jerusalem Journal of Archaeology. Creen que la inscripción fue grabada en una antigua escritura del sur de Arabia llamada Sabaean. Se hablaba comúnmente en toda la península arábiga, que en ese momento era parte del reino de Saba. La inscripción en sí es súper aburrida. Todo lo que dice es Ladanum 5, pero sus implicaciones son muy emocionantes. El texto es una referencia a una resina vegetal aromática utilizada para hacer incienso. El recipiente se hizo en Jerusalén y lo usó un fabricante de incienso, uno que hablaba un idioma del reino de Saba. Esta es una de las primeras evidencias físicas reales de que Jerusalén tenía una fuerte relación con el reino de Saba, como se menciona en la Biblia hebrea. Hay muchos misterios aquí, el mayor de los cuales es el reino de Saba. Aunque tradicionalmente se cree que la sede del poder de la reina de Saba estuvo en el antiguo reino de Aksum en Etiopía, eso nunca se ha probado. Tampoco la existencia de una reina legendaria. Algunos creen que gobernó desde el moderno Yemen en Arabia y no tuvo nada que ver con el reino de Aksum. Otros ni siquiera creen que ella fuera real. Lo único que prueba este trozo de cerámica es que los dos reinos tenían una gran relación. Confirma la historia bíblica de que Salomón estaba cerca del reino de Saba. Y si eso es cierto, debes preguntarte cuánto más del Antiguo Testamento es un hecho histórico. Gracias por ver el video y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.